Buenos días. Vamos a ver JavaScript desde el punto de vista del servidor, tal y como se utiliza con el intérprete Node.js. JavaScript, como ya saben, es un lenguaje que fue diseñado a mediados de los 90 por Brendan Eich para animar páginas web. Hoy en día se ha convertido en uno de los lenguajes de programación más importantes del mundo y es el más utilizado en el web y en Internet. Se rige por esta norma de aquí, de la European Computer Manufacturers Association, que ha evolucionado mucho desde que se creó a mediados de los 90 y siempre con compatibilidad hacia atrás. La primera versión ampliamente aceptada en los navegadores fue ECMAScript 3, que data de diciembre del 99 y que está soportada todavía en los navegadores antiguos que no se han actualizado. Esta versión surge de un acuerdo, un compromiso entre Netscape y Microsoft, que eran los dos principales actores de Internet, y por eso se aceptó de forma muy amplia. La siguiente data del 2011, es la ECMAScript 5 y se rige por la versión de la norma 5.1 y es la que está soportada en los navegadores actuales. El periodo entre estas dos normas fue un periodo muy turbulento en que hubo muchos intentos, incluso intentos fallidos de versiones de la norma, porque en ese periodo es en el periodo en que hay unas serias discrepancias en el mundo del web, donde al final acaba triunfando la propuesta de un grupo que nació, el WhatVG, que propuso HTML5 como una plataforma que diseñase el conjunto de HTML, CSS y JavaScript como tres elementos coordinados entre sí para programar o diseñar aplicaciones de cliente que fuesen muy ricas en términos de soporte a multimedia. Esta norma es la que hoy día está soportada en todos los navegadores actuales, prácticamente completamente, pero ya existe una nueva versión de JavaScript, que es JavaScript 6 o ECMAScript 6, data de junio del 2015. En este momento los navegadores la están introduciendo, algunos soportan grandes partes de ellas como Chrome, pero otros no. Esta versión introduce muchas mejoras. Aquí en este enlace tienen una lista de las mejoras que están explicadas muy claramente. Los que están interesados en esta versión de JavaScript, yo les recomendaría que se lo mirasen porque muestra muy bien todas las mejoras que introduce y además las explica muy bien en función de lo que existe en JavaScript 5. Node.js es una rama diferente de desarrollo en JavaScript que aparece en 2009. Aparece poco después de que surge este libro, este libro es el que inspira este curso y el anterior de JavaScript de cliente, diseño de aplicaciones de cliente, que lo que describe es las partes buenas de JavaScript, JavaScript de Good Parts. Es un libro de Douglas Crockford que apareció en el 2008, que es todo un clásico. Douglas Crockford es un gran programador de JavaScript, uno de los mejores que existe, y un evangelizador que ha convencido a mucha gente de las bondades de JavaScript. Y en el curso lo que vamos a cubrir es las partes casi todas las partes buenas de S3 y S5 y algo de las de JavaScript 6, aunque no todo porque no nos ha dado tiempo a introducirlas. En futuras ediciones probablemente las cubramos. Node.js, es un libro que, como he dicho, creó escuela, y entre los discípulos de esta escuela está Ryan Dahl, que era un desarrollador web enormemente capaz e inteligente que estaba desarrollando con Ruby on Rails en aquel entonces. Y al aparecer el intérprete V8 de Chrome y después de haber leído este libro, decidió hacer el experimento de tratar de generar un entorno de creación de portales web poco en la línea de lo que era Ruby on Rails. Y de ese intento surgió Node.js, tal y como explica él en algunos vídeos, que ha sido uno de los últimos grandes booms en Internet. Lo publicó, inmediatamente hubo millones de descargas y se ha utilizado masivamente. Esto es así porque este entorno, por un lado utilizaba el intérprete V8, que es muy eficaz, es tan eficaz, tan eficiente, este intérprete como los compiladores de producción de muchos lenguajes como C y otros que se utilizan como referencia. Además, JavaScript es algo que conocen la mayoría de los diseñadores web, por lo tanto podían utilizar sus conocimientos para desarrollar aplicaciones de servidor. Y por último, la naturaleza orientada a eventos de JavaScript hace
que los portales diseñados con Node sean mucho más eficientes que los que se basan en corrutinas o en hebras o procesos, como los de PHP, Python o Ruby. Y por eso, bueno, pues Node.js se ha convertido en una de las grandes estrellas del diseño web que está siendo cada vez más utilizado. Para la asignatura vamos a utilizar la versión 4 de Node, se la pueden bajar e instalar de aquí. Utilizamos la versión 4 porque las versiones pares son las que tienen soporte, mientras que las versiones impares son las más experimentales. En este momento existen la versión 4 y la versión 5 de Node. La versión 5 es más experimental y cambia bastante rápido, por eso nosotros nos quedamos aquí con la que está más soportada y con menos cambios. Es lo que conviene hacer cuando uno está haciendo proyectos web. Esta, la 5, sería para los que quieran ir probando las nuevas facilidades, pero para un proyecto estable es siempre mejor utilizar la versión soportada. JavaScript en el servidor se ejecuta a través de un comando que se denomina Node. En algunos sistemas, en algunas versiones de Linux se denomina Node.js. Una vez que se lo han bajado e instalado, dan al comando Node y se ejecuta como cualquier otro comando Unix. Con la opción --help, pues le sale una pequeña ayuda indicando las opciones y los parámetros que se pueden manejar. ¿Por qué es más fácil manejar Node.js, JavaScript 6 en el servidor que en el cliente? Pues porque en el servidor, una vez que instalamos el comando, si este tiene soporte a JavaScript 6, podremos utilizar en la parte de servidor la versión 6 del lenguaje sin ningún problema. Mientras que en los navegadores, la versión 6 del lenguaje tiene que estar soportada en todos los navegadores que tenga cualquier cliente en el mundo, porque las aplicaciones de cliente se ejecutan en los navegadores, en los clientes, y estos son muy diversos. Por eso aquí, digamos, el paso a JavaScript 6 es mucho más complejo. De hecho, como habrá muchos navegadores que tarden en tener soporte a JavaScript 6, existen unas técnicas que son complejas, que se llaman polyfills, que se pueden utilizar, pero que nosotros no vimos en la parte de cliente. Aquí en servidor no hace falta ninguna de estas técnicas, porque solo teniendo este comando instalado con soporte al lenguaje, pues ya tenemos este problema resuelto. Servidores hay uno nada más y clientes hay muchísimos. JavaScript en el terminal se puede utilizar de dos formas. Si nosotros invocamos el comando Node, esto es una ventana de comandos, un terminal de comandos, de estos que se pueden desplegar tanto en Windows como en Unix. Este es el de Unix, el del Mac en concreto. Si invocamos el comando Node sin pasar ningún parámetro, se abre el intérprete de JavaScript de Node.js en modo interactivo. Y entonces trabajamos exactamente igual que trabajábamos en la consola de los navegadores. Es decir, aquí nos da el prompt, ponemos una expresión y se nos suma. Aquí vamos sumando las diversas expresiones, digamos sumando, restando, aquí una expresión más compleja. Si damos retorno, pues aparece un defined. Aquí tenemos una expresión incorrecta y entonces nos queda aquí en un estado inconsistente del que se sale con el comando, con la tecla Control-C. Siempre que el intérprete se nos quede en un estado en que vemos que no responde correctamente, dando Control-C recuperamos. Y por último, si nosotros queremos salir de este intérprete, pulsando o tecleando el comando .exit, volvemos a la consola de comandos, a la shell script, como cuando estén en Unix. Pues así es como se ejecuta. Aquí podemos ejecutar expresiones, que es lo que he puesto, pero también podemos ejecutar cualquier instrucción y cualquier programa que podemos ejecutar línea a línea, igual que se ejecutaba en la consola de los navegadores. Esto es exactamente equivalente, lo único que se ejecuta dentro de lo que es un terminal de comandos. El comando Node se puede ejecutar de dos formas. Este comando, si lo ejecutamos sin parámetro, pues entra en el modo interactivo, que se denomina en el manual REPL, que viene de Read, Evaluate, Print, Loop, que es lo que va haciendo cada vez que interpreta una instrucción. Hay un modo comando en el cual se ejecuta el comando Node pasando en el nombre de un programa. Entonces ejecuta ese programa igual que ejecutan otros intérpretes, lo ejecuta de golpe. Vamos a verlo con el caso de la calculadora, que ya vimos también en JavaScript de cliente. Este es un caso muy sencillo en el cual tenemos la variable x, que inicializamos a 15, y aquí lo que hacemos es sacar la conversión
de este número de euros a dólares. Esto se hizo ya hace tiempo, en un momento en que la conversión a dólares estaba mucho mejor que ahora, era 1,34, por eso nos sale aquí, digamos, cuando ejecutamos este programa en batch, de golpe, Node, y este es el nombre del programa, 03expression.js, nos sale el resultado aquí, 15 euros son 20,1 dólares, porque ha hecho esta conversión de aquí, ha generado este string y lo ha impreso, lo ha sacado por consola, por eso nos da este resultado. Los programas de servidor actúan así, se arrancan así y empiezan a ejecutarse. Son programas que acaban, en algún momento acabarán y nos devolverán control otra vez a la shell, al intérprete de comandos. Si es un programa de servidor, normalmente son programas que nunca acaban, sino que están atendiendo eventos, transacciones, y entonces pues entran a través de este modo y empiezan a ejecutarse y están ahí permanentemente escuchando a los clientes. El JavaScript que vamos a ver, como ya he dicho, es exactamente el mismo. Nosotros aquí vamos a ver los tipos que tiene JavaScript 3 y 5, que son el tipo number, boolean, que ya conocen, strings y undefined. Además de los objetos y clases, las clases más típicas. Aquí tienen, bueno, pues una pequeña definición de cómo son los literales para definir estos tipos en JavaScript, los más importantes. Las clases predefinidas que vamos a manejar aquí, pues también son las clásicas que hayan visto: objetos con este constructor, arrays con este constructor de aquí, fechas que se construyen con newDate para obtener la fecha que hay en el momento, fecha y hora que hay en el momento de la ejecución, funciones que se construyen con el literal de definición de funciones, expresiones regulares que todavía no hemos visto pero que veremos en breve, el módulo math para constantes y funciones matemáticas, además de las clases number, string y boolean que se utilizan para dotar de métodos a los tipos básicos del lenguaje. Aquí tienen, bueno, pues el que quiera repasarlo, pues la definición y los detalles de estas clases predefinidas. Los eventos también son similares en Node.js, ya que es el mismo JavaScript. setTimeout, por ejemplo, funciona exactamente igual que en el caso anterior, lo que pasa que, bueno, pues aquí el programa se ejecutaría, por eso sale esta parte después, el programa comienza, que es este mensaje que enviamos a consola, y cuando ocurre este evento, que ocurre al segundo, pues se envía este mensaje de aquí a la consola, que aparece aquí. Funciona exactamente igual, lo que pasa que los mensajes se ven en la consola y no en la página web. Tenemos los mismos operadores, exactamente los mismos, y exactamente las mismas sentencias. Lo que varía es el entorno de ejecución, que lo veremos en temas sucesivos. Y con este breve resumen acabamos. Muchas gracias.